Bien, muy buenas noches. ¿Cómo están Alexander, Alicia, Dani y Edwards? ¿Qué tal? Buenas noches con todos. ¿Se escucha? Por favor, me confirma. Sí, se escucha. Buenas noches. Listo. Muy bien, Alicia. Gracias. Bien, vamos a iniciar en esta ocasión. Buenas noches con todos. Me presento. Soy la ingeniera de minas Elisa Mejía. Mucho gusto, de la Universidad Nacional de Piura. Y en concepto parte de esta clase, ¿no? Vamos a determinar las definiciones y características del que corresponde costos mineros. ¿Alguien de los presentes me puede indicar cuál es la diferencia entre costos mineros y contabilidad minera y economía minera? Pueden levantar su mano, pueden encender su micro. Diferencias de costos mineros con contabilidad minera y economía minera, ¿no? ¿Bien? Ahora vamos a llamar Alexander. Alexander Arteaga se encuentra. Alicia, Cotrina, Dani, Terán. Bueno, estamos tímidos. Un poco, el tema de costos es más que nada los gastos. Ya, ingreso, egreso, gastos, definiciones que están dentro también de costos y contabilidad y economía, pero incluyen pues un análisis más profundo del tema de costos de operación, manos de obra, insumos, energía, mantenimiento, ¿no? Entonces, más que nada es determinar cuánto cuesta producir una unidad de mineral, ¿no? O la cantidad que se extraiga de la unidad minera, pues, ¿no? Entonces, la única, de finalidad que tiene es, en el tema de terminología costos mineros, es evaluar la rentabilidad de un proyecto minero, ¿sí? Acostar procesos, optimizar más que nada recursos para así reducir los gastos, porque eso es lo que quieren las industrias mineras, ¿no? Tener menor costo con mayor producción. ¿Bien? Ahora, contabilidad minera es parte de la rama general de la contabilidad donde se registra, clasifica y analiza las operaciones financieras. Eso básicamente, ¿no? Entonces se ocupa de preparar informes financieros, balances, valorización de activos y pasivos, control de inventarios, cumplimiento de normativas fiscales, ¿no? Pero ¿para qué me servirá pues la contabilidad minera? ¿Para qué creen? Para tomar decisiones a nivel gerencial, ¿no? Cumplimiento, dado con los enfoques del cumplimiento legal y visualizar si hay un rendimiento económico de la empresa. A eso se refiere. Pero si nosotros nos enfocamos en la economía minera, en diferencia a lo que corresponde costos, contabilidad, es que en la economía basa en el analizar el estudio de la viabilidad económica y rentabilidad de los proyectos mineros. Eso es en el campo de la economía minera, considerando pues factores macro y microeconómicos, ¿no? Como por ejemplo, a ver, los precios de los minerales, por ejemplo, ¿no? Los costos e ingresos que se tienen en la mano de obra. Quizás unas nuevas tecnologías como lo tiene Quegadeco, por ejemplo, una unidad minera de Cerro de Pasco, X, ya tiene programado tener costos con respecto a los gastos del personal. No es la misma naturaleza, por ejemplo, que Quegadeco, que tiene otro tipo de gastos también, ¿no? Quizás un poco más de tecnología. Entonces, vamos visualizando un poco la rentabilidad global, local, ¿sí? Y regional para la inversión necesaria para el valor presente neto, ¿no? Un poco también habrán escuchado seguramente la tasa interna de retorno, ¿no? Cuando se proyecta gracias al planeamiento de largo plazo y visualiza un retorno para ver y calcular lo que es las utilidades y las rentabilidades, ¿no? Un poco también el propósito de lo que es economía minera con la diferencia de costos es que ayuda a la planificación que lo acabo de mencionar. Quiero que se enfoquen allí, ¿ya?
y más que ayuda a la planificación, también visualiza cómo se podría desarrollar o se proyecta cómo se podría desarrollar los proyectos mineros. Así es que estos proyectos van a ser viables a largo plazo. Entonces, los costos mineros, que es la clase del día de hoy, se enfocan más que nada en identificar los gastos operativos, ¿correcto? La contabilidad es para gestionar desde el enfoque financiero y registros. Y la economía es la evaluación de la viabilidad económica de los proyectos mineros. Lo voy a colocar aquí en su presentación. A ver, un ratito. Porque es importante tener estas diferencias, ¿no? A ver, ¿qué hemos dicho? Costos mineros, ¿para qué se enfocarían? Para los gastos operativos, ¿cierto? La contabilidad minera en la gestión financiera y registros. Economía minera, la diferencia es que busca, ¿no?, la viabilidad económica de los proyectos mineros. Esa es la gran diferencia que tienen. Entonces, nosotros vamos a estudiar lo que respecta a lo que es gastos operativos. Bien, voy a iniciar con un video teórico con respecto a, para entender esas definiciones de costos. Quizás algunos es la primera vez que han escuchado con respecto a lo que es costos mineros y otros que sí han tenido pues cierto contacto o cierto habrán escuchado, no sé, con respecto al menos las definiciones principales, ¿sí? A ver, espérame, acá está. Pasamos a la siguiente diapositiva. Acá podemos ver en el caso de... Vamos a escuchar, ¿no?, un centro de costos que ustedes os tienen que identificar. ¿Bien? Quiero saber si se escucha, por favor, el video. Igual de Arasi, todos los centros de costo que antes se tenían cuando estaba en etapa operativa, y también la producción de mineral tratado mes por mes, como vemos todas las áreas por centros de costo: el área de perforación, el área de voladura, carguío, el transporte de mineral, transporte de desmonte, el botadero, los botaderos, los drenajes, el depósito de desmonte, estabilidad física, perforaciones secundarias, voladuras secundarias, transporte y almacenamiento provisional de desmonte, zarandeo de material, recuperación de material morrénico, la supervisión, que como les decía, acá entra el tema de el superintendente de mina, los supervisores los jefes de guardia, los asistentes, el área de planeamiento, que es muy importante para los planes de minado, la secuencia de minado, mapeo geológico, el área de topografía, como les decía, esta área es muy importante porque es el soporte para planeamiento y para geología. Esta área hace los levantamientos, les indica esta área se tiene, cuál es y con la ayuda de esa información que le entregan a geología y a planeamiento, ellos ya se encargan de diferenciar cuál es mineral, cuál polígono es mineral, cuál polígono es desmonte, cuál área se debe minar primero para cumplir los planes de minado y entregar a la planta la cantidad óptima. En el caso del siguiente punto, que dice distribución de indirectos, como les decía, el área de indirectos tiene muchas subáreas, como les decía, que es el caso de seguridad, que es el caso del medio ambiente, pero recordemos que... Entonces vamos a analizar, ¿no? Cuando es un centro de costos, como ya les había mencionado, básicamente es para ver qué gastos hay, ¿no? Tanto en el área de perforación, el área de voladura, el área de carguío, transporte mineral, transporte de desmonte, los botaderos, drenaje, voladura secundaria, si es que lo haya, y eso está en evaluación por mensual, ¿no? Y a llegar así es a realizar un análisis pues más específico para tomar una decisión. Por ejemplo, aquí, en la voladura secundaria, en marzo, ¿no?, acá hay un acumulado
Y ya sabemos que la voladura secundaria es como un negativo, un rojo, ¿no? No debería darse, porque se supone que hay especialistas que se les paga em, para que se pueda realizar voladuras controladas o voladuras efectivas o voladuras o buenas voladuras, ¿no? Pero siempre pasa una situación, ¿bien? Luego está lo que es el zarandeo, selección material al mina, ahí también ese es un punto. El punto más fuerte es supervisión, como ustedes lo pueden visualizar, y así. Vamos entonces, no vamos a ver todo el video tampoco, a ver. Entonces, la minería juega un papel trascendental dentro de nuestro país, Perú, por la riqueza que ha producido, por el gran potencial de recursos naturales y humanos que poseemos. Creo que es una definición que ya la habrán escuchado en varios libros, revistas, videos, etc., ¿no? Entonces, si nuestro país tiene esos recursos, ya, aparte de una paz social y un marco legal promocional que permite la asociación de empresas nacionales con extranjeras para efectuar inversiones de riesgo compartido, ¿no? Sabemos que hay varios activos que no son netos de Perú, ¿no? No, la mayoría, pues, estos son de Chile, son de Francia, algunos son chinos, ¿no? Entonces, el objetivo de esta presentación, al menos en esta clase, es permitir a los lectores, ustedes, conocer los conceptos básicos para el ejercicio de la actividad minera. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasó? Listo. Entonces, básico es conocer los procesos mineros. Yo tengo entendido que, por ejemplo, en la construcción de un túnel, primero es la perforación, voladura, ¿no? El desquinche, ¿no? O el desatado. Luego de ello, claro, antes del desatado viene la ventilación de una obra por un tema de seguridad, reglamento y ETS. Luego el desquinche, ¿no? Quizás con picotón, dependerá mucho de la situación de los supervisores, que es lo que indican. Bajo esa situación, nuevamente lo que es el acarreo, el carguío, la limpieza. Y luego, ¿qué seguía? A ver, ¿qué es lo que seguía? Lo que es sostenimiento, si estamos haciendo construcción de túnel, ¿cierto? Bien. Y ahí se cuantifica si es pernos de anclaje, chocre, etc. Y así realizan las evaluaciones dependiendo de los supervisores. Entonces, lo que acabo de mencionar, ciertas actividades de un ciclo pinado, de una construcción, de una construcción de túnel. Entonces, perforación tiene un centro de costos. Hay una persona responsable. Voladura también. Ya sé que voy a volar, pues, todos los días, o cada 2 días, o está programado 2 veces a la semana. De esa forma, hay que tener esa planificación, ¿no? Respectiva. Como lo había mencionado, el tema de costos es básicamente reconocer su centro de costos y visualizar, pues, o analizar los gastos operativos. ¿Bien? Muy bien. Ahora, el proceso minero creo que ya muchos lo conocen, ¿no? Todo el proceso, acabo de darles mencionarles un proceso de ciclo del momento de construir un túnel. Igual va a ser con lo de Tajo, ¿no? Cuando estaba en San Martín, pues tenía otro tipo de ciclo, ¿no? Por ejemplo, teníamos nuestro cliente de Pacasmayo y nuestro mineral era tipo conchuela, ¿no? Una roca sedimentaria. Entonces, en ese tiempo, su ciclo no es necesario, por ejemplo, la perforación, pero sí tenía esa empresa mucho el seguimiento económico, ¿no? ¿Por qué? Porque en las valorizaciones trabajaba para visualizar si era rentable, un poco como que combinaban el tema de costos y economía. Entonces, base eso, quiero que diferencie cuánto es la diferencia entre economía, costos y contabilidad. No se vayan a confundir por esa parte. Porque luego vienen las preguntas, ¿no? y me preguntan con temas de gestión financiera, por ejemplo. Yo contabilidad minera no la he visto. Yo lo que he visto es más un poco de costos y un poco de economía, ¿no? Contabilidad sí he visto colegas ingenieros de minas,
con segunda especialidad de contabilidad y ellos sí expertos en gestión de financiera y registros. ¿Para qué? Pero lo básico aquí que estamos es definir, ¿no?, cada actividad y su centro de costos, como les estaba explicando. Bien, en San Martín tenía esa esencia, ¿no? En realidad en la área de valorizaciones, un poco lo que es costos mineros, se tenía, a ver, si es el centro de costos de la carrera del Carguillo, que lo veía netamente operaciones, se tenía, por ejemplo, 4 proveedores, ¿no?, de comunidades. Entonces, se tiene ya un costo o un indicador de cuántos de orómetros, horas mínimas según contrato que se tiene con los ciertos proveedores de comunidades, y se visualiza cuánto de gasto sería por volquete. En ese tiempo se tenía pues al inicio del proyecto 20 volquetes, luego 30 volquetes, ¿no? Y así, como era un proyecto de lo que es Cementos Pacasmayo, se tenía esa cantidad que votaba, ¿no? Entonces, para eso, y ustedes para que lo comprendan, es primero conocer la esencia de la niña, ¿no? La naturaleza que tiene. Es muy diferente, por ejemplo, en POEX que estuve, el centro de costos que más activado estaba, o el que más estábamos ahí pendiente, era de OT y, y lo que es Perbol, ¿no? En OT, en realidad que trabajar con más de 40 volquetes, y tener mapeado los orómetros, la cantidad, cuántas horas de gastos de combustible, la mano de obra y todo ello, era todo un detalle, ¿no? Pero, como les digo, esto es si es que les toca un OT, una oficina OT, oficina técnica, con respecto a lo que es el planeamiento, van a comprender, ¿no?, cada proveedor, los gastos que se tiene y qué gastos se tiene que considerar la empresa y qué gasto lo tiene que considerar el mismo proveedor. ¿Sí? Y esos gastos a veces uno lo desconoce, no lo dice en libros, no lo dice en la teoría, sino que debe ser por parte de la experiencia que uno poco a poco ha tenido, ¿no? Bien, entonces, para eso, por ejemplo, POEX tenía más riguroso el tema de las voladuras. ¿Cuánto voy a gastar en voladuras? En cada avance, en cada proyecto a volar, se tenía 2 veces a la semana programado, martes y jueves, ¿no? Dejando un día. Entonces, llegando a eso porque necesitábamos caras para alimentación de la planta, ¿no? Bajo ese concepto. Entonces, ya sabes, por turno, por semana y por mes, trimestral, ¿ya? ¿Cuál es el indicador de gasto que tú vas a tener, al menos en Perú, por ejemplo? A eso mismo uno tiene que llegar a comprender, ¿no? Entonces, las explotaciones mineras se localizan en las zonas de donde se encuentran los recursos. Acabo de mencionarlo. Por ejemplo, se denominan yacimientos minerales, una terminología, pues, geológica, ¿no? Bueno, no sé si, a ver, ¿qué es un yacimiento mineral? ¿Qué dice Milko Noé? ¿Se encuentra? Milko Noé Arteaga, poco para recordarles que tienen que participar, ¿no? Entonces, un yacimiento mineral es básicamente lo que corresponde a una concentración natural de los minerales, que sí se forma ante el ciclo de las rocas, que se forma dentro de la corteza terrestre, que posee pues cierta cantidad y calidad que va, ¿no? Para ser explotada de forma económica, que sea rentable más que nada, si hablamos términos de mina, ¿no? Entonces, yacimiento es como un depósito, ¿sí?, que puede incluir tanto un grupo metales, ¿no?, que pueden ser minerales nativos como el oro, plata, cobre, zinc, ¿no?, y otros pues que no son dentro del grupo, que no son no metálicos, como ya lo he mencionado, ¿no? La sal, el yeso, el azufre, lo que corresponde a los sulfatos también, ¿no? Entonces, la formación de yacimientos minerales se debe a esos procesos geológicos como la mineralización, ¿bien? Eso básicamente para aterrizar en la idea. Ahora,
Depósitos minerales de la o roca útil para el hombre se divide en dos terminologías, mena y ganga, que seguramente la habrán escuchado en cursos de mineralogía, petrología o mineralogía, ¿no? Mena, ¿no? Recurso que se explota, bueno, que es económicamente rentable, y la ganga, pues, que es mineral o roca que no se utiliza más que nada, ¿no? El tipo de yacimiento, tanto es primario, secundario, mineral, se encuentra en el mismo lugar donde se formó, ¿no? Secundario puede ser río o costas donde el material haya sido arrastrado, depósitos donde se tenga esa zona. Ciclo de actividades mineras, que lo vengo repitiendo varias veces, dentro del ciclo hay un ciclo de actividades específicos. Por ejemplo, es la exploración. Todos los proyectos, por ejemplo, lo que es el proyecto de Calatos, ¿no? De la minera Hunter, ha estado con una etapa de exploración y sigue, ¿no? Por eso están ahorita armando su estudio de impacto ambiental en Moquegua, ¿bien? Terminando el estudio de impacto ambiental, aceptando y otorgándose la certificación ambiental y certificación social, se solicita pues ya ahora sí para los inicios de actividades de explotación, ¿no? Y mismo, luego, dependiendo, ¿no? Si es necesario la lixiviación y concentración y fundición y refinación y luego la comercialización, ¿no? Claro que antes de la exploración viene el cateo y prospección, que básicamente parte de los geólogos, ¿sí? Ahora, si yo pregunto qué minas hay todo este ciclo de actividades mineras, pues me podrían dar algún ejemplo. A ver, vamos a llamar. Joe Guevara Bellido, se encuentra Joe Guevara. Uy, sí que están sumamente calladitos. A ver, ¿qué ha pasado? Que me están escribiendo. Sí, dígame, sí estoy presente. A ver, un ejemplo un ejemplo de mina, obviamente de Perú, que tenga todo el ciclo de actividades mineras. A ver, un ejemplo, que tenga esa empresa minera, tenga fundición, tenga comercialización. No digo de lixiviación, ¿no? Sino puede ser planta, ¿no? ¿Tienes algún ejemplo de una mina que tenga todo ese ciclo de actividades? ¿O la mayoría? Está fácil, ¿eh? Claro, puede ser antamina, muy bien. ¿Por qué? Bueno, pues siempre cuando ustedes les preguntan, ustedes responden pues respondiendo. ¿Por qué responden con pregunta? Hay un poco como que estás dudando. Entonces puede ser antamina, chinalco, ahí ya lo dijeron. Alexander Arteaga, sí, perfecto. Ser chinalco, pues, ¿no? Puede ser Shogun también, ¿no? Cerro Verde, ¿no? Hay varios. Bien. Entonces, que ya tienen su ciclo completo, ¿no? Entonces, de cada uno hay un centro de costos de exploración, un centro de costos de explotación, un centro de costos de lixiviación. Y en ese sub hay, como les dije, de perforación, de voladura y todo ello, ¿no? Hay entre globales y específicos. Claro que nosotros como mina, nosotros nos vamos al término ya operativo, ¿no? Que es centro de costos de perforación, centro de costos de voladura. Si fuésemos un nivel gerencial, aquí estaríamos hablando centro de costos globales. ¿Con qué finalidad? ¿Qué hemos dicho? Para ver los gastos donde más tienen mayor cuantificado en gastos por actividad, ¿no? Luego está, pues, minería subterránea, que es utilizada en yacimientos de media y alta ley, en ritmos de producción entre lo que corresponde entre 550.000 toneladas. Muy bien. Abierto excepto por los métodos de hundimiento. Hay un poco de teoría. Elementos constituidos de una mina subterránea, creo que ya lo habrán visualizado. Ahí está. Pozos de ventilación, montecargas, sensor, bombas, lanzamiento. Explotación minera, la explotación de actividad de extracción de los minerales contenidos de un yacimiento, puede ser, como dije, subterránea, superficial, tienen esa esencia. La envolvente económica, ya está. Hacen tipo de cálculos pertinentes. Los tipos de explotación minera superficiales y subterráneas, tanto superficiales pues son las canteras que acabo de mencionar, ¿no? Como dije, de la Conchuela, ¿no? De San Martín que se tiene, ¿no? Se extraen este tipo de rocas. Subterráneas es la perforación verticales y pozos que son necesarios para la extracción pertinente, ¿no? Entonces la selección del método de explotación, características geológicas, la distribución de reservas, lo que corresponde, a ver,
características geológicas, la geometría, reservas, precio de metal, análisis económico y factibilidad del proyecto. Ahora, base todo eso mismo, ¿yo por qué lo menciono? Si es la parte teórica. Como dije, el centro de costos, hay un centro de costos también con respecto a cuánto va a tener ese retorno en base a esa información. Por ejemplo, ya, para la evaluación y desarrollo de un yacimiento de mineral, en este caso, hemos dicho características geológicas. Hay que entender y comprender la edad y historia de la geología de ese yacimiento. Entonces, si yo voy a sacar gastos y que al final va a influir en la economía del proyecto, mira, ojo, contabilidad y economía, ahí están juntos, yo necesito calcular cuánto es la vida útil de esa mina. Si no, no voy a, no, si no, yo voy a realizar gastos y no voy a tener ganancias, ¿no? Entonces hay que entender cuánto sería la vida útil teniendo la información de las características geológicas de la edad y historia geológica del yacimiento, ¿no? Otra, pues, la geometría del yacimiento es entender la forma y el tamaño del depósito. Hay un poco la envolvente económica. Ojo, que son terminologías de economía, pero que estas influyen para visualizar el tema de costos, ¿no? Distribución de reservas, la calidad del material, que eso también influye, características geomecánicas del yacimiento, las propiedades mecánicas de las rocas, la estabilidad que se tiene, los precios de metales, un poco, esto sí, ¿no? Netamente foca lo que es costos. ¿A qué se refiere? A las fluctuaciones del mercado, ¿no? Análisis económico, es los costos de exploración, desarrollo y operación, entorno del yacimiento, infraestructuras, factibilidad, estudios técnicos y así, ¿no? La explotación subterránea, que consiste en todas las labores que se realizan para extraer el mineral del interior de la tierra, ¿no? En minas subterráneas donde se realizan las galerías, piques, chimeneas, rampas, ¿no? Principales operaciones cíclicas mineras subterráneas, ¿no? Ahí está, como ya había mencionado, ahí está, voladura, viene la extracción, desarrollo, ventilación, que puede ser una ventilación natural o artificial, transporte y mantenimiento. El tema de perforación es un brazo. Tope, bien, tema de la voladura, la distribución al momento del diseño de taladros y la secuencia de taladros a volar. Un tema de carga de bajo perfil, si estamos hablando de subterráneo, el transporte que se tiene, dependiendo del sostenimiento, si es con pernos de anclaje, si es con malla, ¿no? La ventilación, si los ductos y las mangas de ventilación, y que es, pues, es todo una especialización también para aquellos, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquí voy a mencionar los IDS, son indicadores de seguridad. Ahora, ¿por qué está aquí también? Porque en el área de seguridad también hay centro de costos y se visualiza bajo los indicadores. ¿Sí? El tema de costos, aquí también hay que ver si el personal al momento de tener ya un número que se tiene que gastar, un gasto ya predeterminado, y hay que tener un gasto, como se dice, teórico y un gasto ejecutado. Hay en el centro de costos, hay esa comparativa. Ya, yo tengo tal monto porque tengo que gastar en EPPs, que tengo que gastar en los registros, que tengo que gastar en las charlas, en las capacitaciones, en los planes, ¿no? Entonces yo tengo que tener el seguimiento y las evidencias de ese seguimiento. Si no, no podría ver qué gastos estarían ocurriendo por mes, ¿no? ¿No? Aquí se visualiza que el personal cumple, no cumple en esas inspecciones, a los OPTs y todo ello, ¿no? Igual que mantenimiento, ¿no? En el tema de costos, la disponibilidad mecánica, por ejemplo, es uno de los factores que me ayudaría para comprender
el comportamiento del centro de costos. Por ejemplo, si yo sé que el centro de costos de acarreo y carguío, que sí lo hay en operaciones, ya tiene parametrado, pues, no sé, gastar tal cantidad de combustible y estas baja considerablemente, es porque tu producción es baja, porque mantenimiento bajó, porque mantenimiento no está gastando los insumos o herramientas que se ha designado como gasto, ¿no? Entonces, allí ya estoy tratando de realizar un análisis enfocado, interrelacionado entre áreas, ¿se dan cuenta? ¿No? Entonces, mantenimiento, disponibilidad mecánica, por ejemplo, tienen una DX800 y un DP 1500 y un Power Rod T45, ¿ya? Tengo un Targex. Todo lo que es centro de costos, operaciones, seguridad, todo aquí ya trabajamos bajo indicadores, o sea, Targex, ¿ya? Entonces, se entiende previsualizado de que todas las perforadoras que están aquí en la parte izquierda tienen hasta un 80-82%, ¿no? Como target. Pero estas han utilizado un 7%, un 17%, 17%, ¿no? Por ahí. Ajá, así es. Y estas tienen ciertas circunstancias, porque si no se ha utilizado las horas del equipo, entonces no va a haber voladura, no va a haber gastos. Mi centro de costos va a variar y esta va a variar mi planeamiento y va a variar mi producción y va a variar mis frentes de trabajo. Entonces, ¿cómo yo le pago al personal si no me trabaja, si no hay producción, si el equipo está parado? Bien. Entonces, aquí, por ejemplo, a veces gerencia, esto es un material de gerencia, a veces nos solicita urgente. Yo tengo mi centro de costos y sale que está en -10, ¿por qué ha pasado y esto, no? Bien, acá la perforadora está parada, tiene un cambio de cable de Trifford y todo esto. Entonces, y ahí empieza la discusión, ¿no? Entre los especialistas, ¿no? Y lo mismo con las excavadoras, ¿no? La X002, la X003 y la X005, de una 336 de 2L y la 364, que es la más grandecita. Entonces, esta visualiza pues el ritmo de la utilización al 70%. Bien, pero la X002 es un descarrilamiento de la cadena oruga. Y eso toma ese tiempo también con un mantenimiento pues correctivo, ¿no? Ya estamos hablando un poco de los costos que se tiene con mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo. También es un centro de costos dentro del área de mantenimiento. Si tengo mi personal, estoy pagando a 5 técnicos para que todos los equipos estén operativos, no debe pasar esto. Yo aquí no vengo a decirles la teoría realmente. Yo vengo a decirles a un enfoque o mencionarles un enfoque un poco más amplio y práctico. Porque el tema de costos, fácil, un Excel multiplica, divide y ya está. No es así. No es así, sino hay que comprender, va más allá de tu centro de costos de mantenimiento. Por eso es que esto, por ejemplo, yo lo expongo porque nuestro gerente, ¿no?, de la empresa X, era de esa forma y de allí ayudaba mucho para tener un control mucho mejor en el tema del centro de costos de mantenimiento, de seguridad, de operación, de PERBOL y así, ¿no? Conociendo la naturaleza de cada uno. Por ejemplo, acá están los equipos auxiliares que todas las minas pues a veces tienen que pagarles a externos porque, a ver, no te conviene tener una motoniveladora si no la vas a utilizar siempre, ¿no? Si es por épocas, ¿no? Por ejemplo, también la retroexcavadora, el tractor. Aquí se tenía pues tractores 1 y 5, una retroexcavadora y una motoniveladora, que la motoniveladora era para ¿qué cosa? Mantenimiento de vías, ¿sí? Y este es un gasto pues que de una forma se sobreentiende de que hay que tenerlo en consideración siempre en una mina, ¿no? Por mantenimiento de vías, porque si no hay mantenimiento de vías, un gasto en lo que es la polución, un gasto porque se genera enfermedades ocupacionales, un gasto porque se genera pues quizás venga la UEFA o venga
el Ministerio de Energía y Minas y me indica paren porque esto no puede generar polución y no puede visualizar, puede generar un accidente y ya, puede pasar eso. Lo que puede, pasó, pero bueno. Entonces, igual que el centro de costos de mantenimiento, el cambio de muelles, cambio de neumáticos, cambio de muelles, dependiendo del volquete. Todo esto una fila de volquetes que se tenía predeterminado, pues, de que por qué está bajo, muy bajo, el porcentaje de utilidad. Solo 1, 2, 3, hasta 4. Se tenía un porcentaje ahí de utilización dentro del target, cuando deberían ser todos, ¿verdad? Entonces, aquí es para pensar qué estaría pasando pues en el centro de costos, en el área de mantenimiento. ¿Cuáles son las dificultades? Ujú. Porque ha habido cambios de muelles, ha habido maniobras en los operadores y estos operadores no están rendiendo bien. Entonces, ahí ya me está identificando. El centro de costos de mantenimiento es tanto una unidad de departamento, una organización que ayuda pues a gestionar estos gastos relacionados que acabo de mencionar, ¿no? Tanto que se necesitará pues gastos de profesionales de mantenimiento de equipos, maquinarias, especialistas e instalaciones, ¿no? Por ejemplo, las funciones principales en el centro de costos de mantenimiento es esto, la programación de mantenimiento. Tener rutinas por la cantidad de aerómetros y tener programas preventivos y correctivos, control de gastos. Se tiene que registrar, monitorear y analizar los costos asociados a las actividades de mantenimiento. Me gustó mucho las capacitaciones que tiene Ferreiros y Caterpillar, ¿no? Donde los equipos prácticamente tienen un registro, tienen sensores y controladores donde ayudan a tener un registro de cuánto consume de combustible, cuánto inició de aerómetro, cuánto fue de las paradas, cuánto está en tiempo de stand-by. Todo eso ayuda. Entonces, el gestión de recursos es tanto aquí, administrar el personal que se tiene y herramientas y repuestos de materiales necesarios, control de presupuestarios, elaborar, gestionar presupuestos destinados al mantenimiento, el famoso mejora continua, ¿no? O sea, implementar acciones para reducir costos, pero ojo, con mayor productividad, mayor el cumplimiento con los KPIs. ¿A qué me refiero? A aumentar la eficiencia. Entonces, un centro de costos de mantenimiento me va a ayudar a un control más financiero en la terminología de gastos, ¿no? A tener mayor transparencia del uso de recursos. Por ejemplo, esto es tener transparencia con todos nuestros especialistas, ¿no? Con otros gerentes, supervisores, superintendentes, ¿no? Me va a facilitar aquí tomar las decisiones. A ver, ¿qué está pasando en tal volquete? Ya, esto, ya, repórtalo a Lima y esto. O su proveedor, sí, es comunitario, ya hay que reportar, ¿no? Las cosas, como son, ¿no? Entonces, va a permitirme a evaluar la rentabilidad que se tiene en el área de mantenimiento, si ese gasto que tiene es compensado, ¿no? Ahora, en el centro de costos de operaciones es bastante largo, la verdad. Es bastante amplio. Pero aquí, por ejemplo, vamos a lo que es perforación y voladura. En perforación y voladura, básicamente, aquí, si ustedes visualizan, es los gastos que se tiene en lo que es el agente de voladura, los accesorios de voladura, el personal, ¿no? Que está en contacto mismo en el proyecto, donde se buscará, pues, siempre tener la capacitación o bien tener los gastos del SUCAME, por ejemplo, de esas autorizaciones mismas para realizar ciertas voladuras, ¿no? Tanto en operaciones y en perforación y voladura, su foco es controlar, administrar los gastos que ya están asociados a las actividades rutinarias. ¿Sí? En este caso, el gerente, superintendente,
debe gestionar su presupuesto. Hubo un caso, ¿no? Con mi colega. Tenía ya programado una voladura para la semana. Pero su superintendente dice, no, yo quiero que me vueles el jueves, ya máximo viernes. Necesito porque me están pidiendo que es un producto que China me está pidiendo, que no sé qué país me está pidiendo, pero necesito, ya. Y tiene que procesar la planta y todo, ¿no? ¿Ahí qué haces? Pues si ya tienes una programación, tienes que controlar, ¿no? Y administrar los gastos que posiblemente y tomar una decisión para estas actividades en cumplimiento, ¿no? Entonces, el superintendente o responsable del centro de costos debe encargar de gestionar siempre un presupuesto y garantizar que los costos se mantengan dentro del planeado, ¿no? Hay un control y seguimiento, realiza un seguimiento constante de los gastos, de identificar desviaciones y tomar acciones correctivas. Analizar la eficiencia que permite la misma eficiencia de procesos operativos y detectar áreas de mejoras, ¿ya? Está también ejemplo de centro de costos en operaciones, sería pues, mantenimiento de maquinarias, logística y transporte que son necesarios para estas, producción y fabricación, pues recuerden que tiene talleres y esto mismo tiene que generar, el control de inventarios, ¿no? Y así. Entonces, todo este mismo centro centro de costos de área de operaciones ayudará a la mejora de la gestión financiera. Este creo que es un punto bastante clave. Incrementa pues los ritmos de cumplimiento y tomar decisiones informadas a la planificación que se tiene, ¿no? Ahí está. Voy a tratar de extender mejor. Esto fue, por ejemplo, una reunión de gerencia que se tuvo un caso de la semana, fue la peor semana que he visto. Entonces decíamos, a ver, nuestros costos van de picada. ¿Qué hacemos? Ya estamos jueves. Era un lunes 7, un martes 8, un miércoles 9, un jueves 10, un viernes 12, un sábado 13. Y no cumplíamos. Quiero que por favor visualicen esta diapositiva, esta plantilla, y quiero que cada uno pues exprese lo que ustedes ven, ¿no? Ahí aquí quiero que ustedes cada uno manifiesten lo que ven. Bien. 3 minutos. 3 minutos para que ustedes visualicen esta diapositiva. Y voy a llamar y tienen que, por favor, responder, ¿no? A la llamada. A ver, ahora sí. Wilber Chacón, Ulca, ¿se encuentra? Gente. Muy bien, muchas gracias. A ver, por favor, dígame, ¿qué visualizas en la siguiente diapositiva? Bueno, a primera vista es una semana horrible. Gracias, me tocó eso. El mineral programado no se cumplió ni el 50% de la mayoría de días. Hay 3 días que están por debajo del 30, cercano al 30%, ¿no? En cuanto al desmonte, sí, pues lo programado se está cumpliendo, incluso se está sobresaliendo 3 días. Uh-huh. Así es. Entonces, Sí, la mayoría de problemas que veo en las semanas es que hay 2 por problema de planta y 3 por extracción lenta. Así es. ¿Qué sugieres? ¿Qué sugieres cuando te toque eso, por ejemplo? A ver. ¿Estoy perdiendo o estoy ganando? Estoy perdiendo. Estamos perdiendo. Bueno, hasta ahora no me ha pasado por suerte eso, pero no sabría responder a eso. Es que hay que estar prevenidos aquí, pues, ¿no? A mí yo tampoco esperaba que me pasara eso, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues la faja transportadora se vuelve inoperativa,
la extracción. Era una mina pues superficial, pero tenía una conexión con las labores subterráneas y tenía un picket, y esta mismo se trasladaba el material a planta, ¿no? Tenía un camino, pero lamentablemente las tolvas estaban llenas, hubo corte de energía, hubo problemas con la planta, hubo extracción lenta, y ya no sabíamos qué hacer. El centro de costos se iba de bajada. Ya no, ¿qué nos pidieron? Proyéctense, por favor, el día 13, por eso está con asterisco. Eso nos pidieron el día 12, que hagamos todo un análisis de todos los últimos 5 días, 6 días, ¿no? Entonces, eso es lo que a veces nos pasa y no sabemos qué hacer, cómo podemos nosotros recuperar, ya. No podemos implementar pues otra guardia más, ¿no? Eso es un gasto. Entonces, lo único que nos quedó es analizar qué es lo que está pasando para no volver a pasar. Quizás un mes íbamos a perder, o la mitad, ¿no? Pero ya se sabe qué se va a hacer en los siguientes meses para no volver a repetir este escenario. Vamos a invitar ahora a Edwards Vara Zulca. ¿Se encuentra? Edwards Vara Zulca no se encuentra. Dani Terán. Ya. A ver, vamos a ver. Un mensaje me ha llegado. En este momento mi audio no funciona, disculpe. Ok. Siempre pasa a veces situaciones así en la virtualidad, ¿ya? Bueno, entonces vamos a seguir. En este tipo de situaciones, pues, el gerente tomó la decisión, yo les cuento, de que incluir a 2 o 3, ¿no? Operadores más, o sea, 2 o 3 volquetitos más para que ayuden a levantarnos poco a poco y así llegar hasta recuperar un poco más, pero a estos 2, 3 operadores, claro que se le tenía que pagar, ¿no? Y sus descansos y su rooster, todo modificar, ¿no? Eso es lo que él quiso. Bueno, tomó esa decisión porque en sí él no quería perder absolutamente nada. Es una idea, sí, y poco a poco pues estuvo recuperando, ¿sí? El reporte de volumen topográfico, por ejemplo, también ayuda para ver nuestros gastos, pues tenemos personal de topografía, ¿no? Y mismo es para visualizar cómo va con los niveles, con las rampas, y esto con el reporte de producción, el reporte que a veces maneja el área de operaciones, realizan este análisis de diferencias si es que hay un tipo de cambio, y claro, se vio este tipo de cambio de hasta un 24% en diferencias en los reportes tanto topográficos y tanto de reportes extraídos, cosa que no debería pasar mucho, ¿no? Y es bastante alto. Entonces, eso, por ejemplo, hay situaciones que hay que mejorar, ¿no? Para ver como te digo, o como les digo, en el área de operaciones se busca mucho el control y seguimiento para ver los gastos, identificar qué desviaciones, y esto es una desviación. Y el gerente de financiero nos solicitaba esta información para tomar acciones correctivas también. Quizás los reportes de los operadores y del área de operaciones no estaba tan de acuerdo, o no estaba muy bien, o no estaba orientado al controller, ¿no? Entonces, eso también es una de las funciones que tiene el centro de costos de operación. Acá un poco del plano de stock que se tiene, cuáles son los proyectos a trabajar. Miren, me gustaría que lo visualicen bien, porque es un plano que de verdad nos ayuda bastante para mejorar nuestra producción, ¿no? Pueden ahí tomar unos minutos para que ustedes puedan visualizar también. Es por poligonal, ¿no? Tiene su ley, la cantidad total de ese poligonal identificado, información extraída pues por topografía de campo, y se cuantifica por medio del AutoCAD y el MySite, en ese tiempo, ¿no? En ese tiempo. Ahora es el MyPlan, ¿no? Ya. Bien.
Ahora vamos a dar un pequeño break de 5 minutos antes de irnos. A ver, ratito. Sí, siempre doy un break de 5 minutos para quizás tomar su café y todo, porque ahorita hace un frío. ¿Para qué? A ver, sí, sí, un poquito más vamos a avanzar. A ver, ahí está, tienen el mineral cuánto es el porcentaje. Nos vamos a quedar aquí porque esto es bastante interesante dentro de lo que es el tema de costos. ¿Cómo saber en cada uno, cada proyecto a volar, eh, si es tanto la productividad en una secuencia, ¿no? Así que vamos a quedarnos ahí un ratito, unos 5 minutos y retornamos. ¿Bien? Muy bien. Entonces, vamos a llamar a Alexander Arteaga, ¿se encuentra? Alicia, Cotrina, Wilber, Chancón, Wilka. Presente. Ya ver, Wilber está más activo que todos. A ver, Wilber, ¿has visto este panorama alguna vez? ¿Lo has visto en una mina? Cuéntame un poco, a ver. ¿Se refiere al plano, a la imagen o al Open Pit? A la PPT, a lo que se está proyectando. No, primera vez. ¿Ha trabajado en el área de planeamiento, de costos? Oye, No, jamás. No. ok. Entonces, el tema de esta es parte del planeamiento, pero nuestros especialistas, ¿no? Con respecto a lo que es el centro de costos, veía, a ver, si yo voy a proyectar el disparo el 16 al 4, yo tengo que tener prioridades. Si yo voy a gastar ya el proyecto 1 y luego voy a movilizar la perforadora al proyecto 2 que está aquí, numerado, va a gastar lo que es combustible. Y ahorita, como estamos en esa semana que estamos cortos, estamos mal, es la semana negra, como le llamamos, entonces no me conviene hacer gastos innecesarios. Si yo tengo un proyecto 1 y tengo una perforadora cercana al desmonte CP1, el camino más rápido pues es hacer tomar ese equipo y se proyecte al número 2, ¿no? O sea, que está más cerca al proyecto 2. A veces, como se tiene dos perforadoras y una recuerden que estaba operativa y la otra no, entonces ahí vienen los problemas, que el centro de costos de mantenimiento sí o sí deben trabajarlo, deben cumplirlo, si es cuestión de gastarlo, se tiene que gastar, claro, lo necesario, ¿no? Por ejemplo, se dio la sorpresa de que los equipos estaban con problemas de cambio de muelle. ¿Cómo va a ser posible si son equipos nuevos? Te decían, ¿no? Estaba esa situación. Entonces, nos dimos con la sorpresa que nuestros operadores realizaban ciertas maniobras que valoraban el equipo. ¿Qué nos dijo el especialista, el entrenador, ¿no? El mismo entrenador, donde se tuvo que contratar a tener un costo extra y pues nos envió el informe y nos verificó esa situación. Vamos a ver un video, ¿sí? Vamos a ver el siguiente video. A ver, un momentito. Ya un poco anticipándonos a lo que vamos a ver dentro de unos minutos. A ver. Ya, ahí está. Uy. Estructura de Ya. costos de las operaciones mineras. ¿Cómo funcionan los costos cuando las minas operan? Recuerden que la minería es un negocio que no maneja el precio se maneja por los promedios de la oferta y la demanda de los mercados mundiales. La minería solo controla el costo y tiene que ser eficiente en cuanto al manejo racional de ese costo. Entonces se vuelve muy importante especificar cómo funciona la estructura de costos de las operaciones mineras. ¿Qué pasa cuando las minas operan? Entonces, vamos a mirar cómo es el análisis de los costos en las operaciones mineras.
Entonces, hemos hecho algunos videos relacionados que tienen que ver con cómo se inserta el CAPEX en el momento de la construcción, cómo se maneja el OPEX cuando las minas operan y qué fracción del OPEX es el cash cost para que las minas operen. Acá vamos a ver algo más detallado, pero vamos a ver un enfoque muy similar. Vamos a ver el cash cost y vamos a ver el concepto del all inclusive cash cost cuando ya incluye otros costos de gestión, como vamos a ver, que hacen sostenible la operación minera. Entonces tenemos el análisis de costos en las operaciones mineras. Entonces vamos a escoger categorías de costos o empezar con categorías de costos. La primera que tendríamos que reconocer es la denominada gestión geológica. Gestión geológica. Esta tiene que ver con la reposición de reservas en mina y tiene que ver con la preparación de mina, desarrollos de preparación de mina y la reposición de reservas en mina. Esa es una categoría de costo, que compone parte del costo. Entonces vamos a ponerla por acá, es una categoría de costo. Tenemos otras categorías de costo, aparte de gestión geológica, tenemos la mina y dentro de la mina tenemos una serie de componentes que podrían mirarse de varias maneras. Por ejemplo, podrían mirarse qué parte del costo es la labor, recurso humano, gente directamente involucrada, energía, materiales y todo lo que se requiera para poder desarrollar la operación de minado. Pero también podría verse a modo de, si quisiéramos verlo de otra manera, podría verse a modo de operaciones, o sea, cargarlo a cada partida de operación. Entonces tendremos perforación, voladura, carguío, transporte. ¿No es cierto? Hasta sacar la tonelada y servicios a mina. Ventilación, bombeo, todos aquellos servicios a mina que puedan incurrir. Entonces estos generan otras categorías de costos, materiales, lo puedo desagregar por materiales o lo puedo desagregar por operaciones unitarias. Igual pasa con la planta, tenemos la planta y en el costo de planta vamos a poder tener también distintas categorías. Por ejemplo, podemos tener los reactivos, la labor, la supervisión, la labor, el personal, tenemos energía, y tenemos otros costos de planta, los servicios a planta, que también tienen que estar involucrados, y esos componen el costo de planta. Entonces tenemos gestión geológica, mina, planta, pero nos faltan costos en el proceso. Entonces vamos a ir añadiendo costos a esta lista. Por ejemplo, tenemos que añadir unos costos de sostenibilidad. Y entonces vamos a ponerlos acá. ¿Por qué? Porque hay que hacer relaciones comunitarias. Vamos a sumar relaciones comunitarias. Vamos a sumar medio ambiente de mina, seguridad y salud ocupacional de mina, y todos los temas de relacionamiento, más la administración directa de mina, GNI, administración directa de mina, y todos estos costos van a componer nuestro primer proceso de cash cost. Entonces, con eso vamos a tener nuestro primer proceso de cash cost. Ahora, a este cash cost, para llevarlo al all inclusive cash cost, vamos a tener que sumarle o adicionarle los costos de sostenibilidad, o sea, los costos de sustainability. Estos costos de sostenibilidad no tienen que ver con la manera como la mina opera en el
entorno solamente, sino tiene que ver con cómo hacer sostenible este cash cost para la compañía minera. Y entonces acá se involucrarán relaciones con otras comunidades, otro tipo de costos. Acá falta también, por ejemplo, los costos regulatorios y legales, auditorías, fiscalizaciones, las que tengan que ir, estas también están incluidas acá. Entonces, el cash cost, una vez que está adicionado, acá tenemos el cash cost, hay que sumarle los costos de sostenibilidad para que la mina pueda operar. Hay que sumarle también los costos de exploraciones, porque sin exploraciones no hay mina. La exploración minera, sin exploración no hay mina. Que es diferente a gestión geológica, porque gestión geológica solamente va a reponer reserva. ¿Qué reserva? La reserva que la planta se va comiendo. Entonces gestión geológica va a reponer esa reserva, la que la planta se va comiendo. Si la planta come 2.000 toneladas por día, pues hay que reponer 2.000 toneladas por día. Y Poco para complementar, este análisis de costos, como había mencionado, es importante pues entender el tema de costos de gestión geológica, mina, planta. Ya es un análisis un poco más completo, por eso siempre tomo este ejemplo porque es bastante completo, ¿no? Encontrar data específica para un análisis de costos total es un poco tedioso, pero se encontró hasta dos, este y el otro que vamos a ver. Una meta de reposición de reservas, pero también hay que desarrollar mina, porque si no preparamos mina, la mina no va a poder empezar a minar. Entonces, para que la mina pueda operar, tiene que preparar mina. Son sectores de preparación y avances de preparación que no están incluidos en la operación de la mina. Entonces, estos hay que incluirlos en gestión geológica. Esta exploración es para nuevos inventarios, nuevas reservas, nuevos procesos que hagan sostenible este cash cost en el largo plazo. Y adicionalmente hay que sumar acá el D&I del corporativo para tener el costo completo, o lo que se denomina la bolsita del All Inclusive Cost. All Inclusive Sustainability Cost, que es el costo que hay que mirar como costo total en las operaciones mineras. En el límite matemático, ese All Inclusive Cash Cost debería ser similar en los modelos financieros al OPEX. Y entonces podríamos hacer que el OPEX se acerque o acercar esto a los modelos originales y a los modelos financieros de la mina. ¿Por qué? Porque hay que determinar en algún momento cuál va a ser el valor ganado por onza o el valor ganado por tonelada que la mina va adquiriendo. Y entonces esos procesos, así como hemos visto en algunos videos sobre referencia de proyectos que se hace la técnica del valor ganado, bueno, acá se logra agregar valor a medida que la mina avanza también. Las minas adquieren saltos de valor conforme van evolucionando en los proyectos hasta convertirse en minas. Una vez que las minas operan con toda esta estructura de costos que demandan gestión geológica, mina, planta, relaciones comunitarias, comunidades, sostenibilidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, con reconocimiento legal y regulatorio y una administración propia de la operación. A todo este conjunto se le denomina cash cost. Al cash cost con el D&I de la operación para hacerla sostenible, más los costos de sostenibilidad para poder sostener ese cash cost en el tiempo, más las exploraciones que incrementen nuevos inventarios, vamos a denominarlo el All Inclusive Sustainability Cost, que es un costo importante para tener en cuenta de cuánto es realmente el costo final de mina. Y este es el que se compara con el valor de mercado, y el valor de mercado es el precio que el minero no lo define, y esos márgenes son los que van a poder permitir hacer la apreciación, pero también generar los flujos de caja libre que permitan financiar cualquiera de estas operaciones en las minas. Y hay algo más, y también es súper importante, y ese algo más tiene que ver con la manera como se controlan los costos. Cuando uno desagrega los costos por partidas o los costos por componentes, uno puede darse cuenta rápidamente si evalúa esto un mes con otro. Vamos a suponer, este es el valor de un mes y este es el valor de un mes anterior. Entonces vamos a suponer que esto se mantiene, esto como que
se mantiene, pero vamos a suponer que este costo ha crecido. Ha decrecido o ha crecido. Entonces acá tenemos el costo, este se mantiene, pero este ha crecido. Entonces la pregunta es ¿por qué ha crecido? ¿Por qué ha crecido de un mes a otro? Entonces cuando uno puede analizar esto semanalmente a partir de la integración de los reportes diarios que hagan que esto se consolide en un tablero de control, uno puede hacer un control efectivo de los costos. ¿Por qué puede haber subido el costo de la energía? ¿Cuáles son las razones? ¿Qué trabajos adicionales han ido? ¿Estamos cargando bien los costos o no los estamos cargando bien? ¿Estamos asignando bien los costos en cada una de las etapas? ¿Los costos de mina que hemos logrado se parecen a los costos de mina en otros momentos del tiempo o comparable con minas similares? Estos costos por tonelada o estos costos por onza son razonables, están dentro del rango. Si tenemos 2 o 3 minas del mismo tipo de estructuras, de cajas, si tenemos minas con el mismo grado de mecanización, entonces estas minas deberían tener costos similares si tienen contratistas equivalentes. Entonces habría que mirar a partir de aquí el análisis fino de dónde se te puede ir el costo. Los grandes costos terminan siendo la mina y la planta, pero estos costos son importantes y son gestionables. El G&I es importante que no crezca, que no se haga, que sea un G&I de mina que agregue valor a las operaciones. El corporativo igual, que le agregue valor a las operaciones. Si finalmente no es así, entonces tendremos que tomar como gerentes algunas tijeras y empezar a hacer los recortes necesarios o las integraciones necesarias para poder lograr manejar un costo competitivo por onza o por tonelada. Al final del día nos interesa un costo por tonelada razonable o un costo por onza razonable, dependiendo del metal en el que estemos tratando, ¿no? Esto nos permite comparar la competitividad de las minas con una racional concepción de los costos. Cada uno de estos costos puede ser un cuadrito y entonces podemos ir viendo cómo varían en el tiempo, cómo han evolucionado, y la integración de esto permite hacer reportes que permite también hacer un análisis más fino de cómo funcionan las minas. Muchos inversionistas tratan de mirar el costo sin el G&I del corporativo, porque el corporativo es algo que cambian cuando adquieren un activo minero. Bueno, eso también es razonable, puede ser, pero cuando quieres mirar una foto completa hay que mirar el costo de la mina con todos sus componentes: gestión geológico, mina, planta, social, relaciones comunitarias, social, medio ambiente, seguridad, salud ocupacional, hoy día tan importante con los protocolos que hay que incorporar, el G&I, que es el costo de gastos generales y administrativos, la administración de la propia mina y los costos regulatorios. Pues eso compone el cash cost, que es el costo de la operación pura. Y a eso le sumamos los costos de sostenibilidad, pero ya no del desarrollo de la propia mina, que ya están incluidos acá, sino los costos de sostenibilidad para hacer sostenible este cash cost en el tiempo, y la exploración para desarrollar y adquirir nuevos inventarios. Sumado a un G&I del corporativo vamos a obtener un all-inclusive cost que en el límite debería parecerse mucho a los OPEX que la mina maneja cuando se convierte en una operación minera. Esa es la manera. Bien, entonces considera todo el análisis con respecto a lo que es costos mano de obra con respecto de cada área, ¿no? Para ser más precisos, yo diría esto, ¿no? Donde aquí, por ejemplo, me voy a ampliar, ahí está. El cálculo de mano de obra en minería, por ejemplo, hay que tener considerar los costos unitarios: maestro perforador, ayudante perforador, tubero, carrillero, supervisor ingeniero. También considerado los implementos y herramientas que se tengan, ¿no? Esto, el ingeniero geólogo, tiene un costo unitario ya bajo el análisis previos, pues, ya sacan un costo unitario, el gasto que se tiene, la cantidad que se necesite en una guardia, ¿no? Y se multiplica por lo que es la incidencia, ¿no? Veamos este video también, es muy bueno, es más corto. En primer lugar,
una aplicación de costos en minería. Vamos a hacer un cálculo sobre la mano de obra usada en tareas mineras y el costo por uso de implementos de seguridad y herramientas varias. Vamos a empezar definiendo esta tarea hipotética en esta mina también hipotética, la cual requiere esta serie de profesionales y trabajadores. A partir de unos datos necesarios como el costo unitario en unidades monetarias por día y la cantidad de trabajadores, la cantidad de personal requerido para la tarea específica, podemos hallar en primer lugar el total que habría que desembolsar, que la minera tendría que desembolsar para pagar a los profesionales por día. Sin embargo, acá entra un concepto muy importante dentro del costeo de mano de obra en minería. Se refiere a la incidencia, el cual viene a ser un nivel de participación del trabajador en la tarea específica. Podemos verlo de esta forma. Si tenemos que un día laboral es de 8 horas, bien, el trabajador, según su cargo, según su función específica, puede estar 8 horas o más dentro de la tarea, involucrado en la tarea. Sin embargo, hay otros trabajadores que tienen labores más puntuales o bien específicas y no necesariamente tienen que estar las 8 horas en el frente, en la misma actividad. Debido a eso surge este concepto de incidencia, el cual tiene un cálculo aparte. La incidencia viene a ser la cantidad de trabajo definido en horas por tarea multiplicado por un factor. Ese factor viene a ser la cantidad de días que resulta por hora trabajada. Otra forma de entenderlo es simplemente dividiendo un día entre 8 horas, las 8 horas reglamentarias de trabajo. Vamos a ver al final el tema de los beneficios sociales, que para efectos prácticos lo estamos considerando como un porcentaje del sueldo del trabajador. Entonces, tenemos que definir también la cantidad de trabajo en horas por tarea de cada profesional, de cada trabajador. Como vemos, algunos están muy involucrados en la tarea y otros tienen una participación mínima. A partir de ahí calculamos la incidencia multiplicando la cantidad de horas por tarea por el factor respectivo. El factor se mantiene constante para todos los trabajadores. Una vez definida la incidencia, se coloca y en función de eso se prorratea con el total de unidades monetarias por día por trabajador. Tenemos entonces el total de unidades monetarias por tarea. Y eso es lo que necesitaba saber de manera específica. Sumando todo, tenemos que la tarea en cuestión tiene un costo de 36.09 unidades monetarias por tarea. A eso hay que añadir el factor de beneficios sociales, que, como estamos definiendo, es un 50% en este ejemplo. Entonces, el costo total de mano de obra viene a ser la suma del subtotal con los beneficios sociales. Con respecto al costo del uso de implementos y herramientas, la lógica es similar. En primer lugar, tenemos que definir qué herramientas e implementos y otros usa cada profesional, cada trabajador. Ahora, según eso, consideramos, y este ya es un dato que requiere un cálculo aparte o en ocasiones ya lo indica el fabricante, el costo por día. No es complicado, es considerar el costo de cada herramienta y dividirlo entre su vida útil, la cual el fabricante nos la puede dar en horas, en años, en días. Vamos a llevarlo todo a días, unidades monetarias por día. Estos son el consumo de implementos en función de unidades monetarias por día. De hecho que algunos profesionales, algunos trabajadores no van a usar ciertos implementos ni herramientas, así que se considera como cero. Teniendo toda esa información, calculamos el total en unidades monetarias por día del uso de herramientas, implementos y otros para cada profesional. El maestro perforador 2.69, el ayudante perforador 2.39 y así hasta
el tubero, que es 2.17. Estos valores los reemplazamos. Podemos usar la plantilla anterior, ya que tiene la misma dinámica. Tenemos estos valores, el costo unitario en unidades monetarias por día, la misma cantidad, el mismo factor de incidencia, y tenemos como monto obtenido el costo de uso de implementos y herramientas, que viene a ser 8.11 unidades monetarias por tarea. Eso sería todo. Muchas gracias. Bien. Ay, disculpen que el micrófono estaba apagado. Bien, entonces, gracias a lo que es los ejercicios, ya estamos entrando un poco más al tema, a lo que es en costos, donde se busca una buena planificación, un buen rendimiento, los planos que se han mencionado. Claro que hay diferentes costos, costos de inversión, costos de operación, ¿no? Entonces, el costos de operación, lo que es primero, costos de inversión. Los costos de inversión son aquellos gastos iniciales, ya, así, ¿no? Que se deben realizar para adquirir, instalar, colocar, ¿no? O en marcha tanto el proyecto minero, con maquinaria, con equipo, con infraestructura. Entonces, aquí un ejemplo sería, por ejemplo, la compra de maquinaria, construcción de adquisición de instalaciones, los gastos permisos de licencia, los gastos de diseño y planificación, gastos en capacitación inicial del personal si no hay incumplimiento, y gastos de instalación en puesta en marcha. Los gastos en operación, los gastos de producción, gastos financieros, ventas administrativas generales, aparte de la mina, planta, en las materias primas, los suministros, básicamente mano de obra, directa e indirecta, los seguros y gastos de seguridad, los costos de distribución y de transporte, ese es otro tema, ¿ya? Los costos de inversión, ya he mencionado, los costos iniciales son prácticamente los costos iniciales para cualquier proyecto, ¿no? Que se necesite. Entonces, influyen tanto los activos fijos, activos intangibles y capital de trabajo. Para un proyecto inicial, los activos fijos son bienes tangibles en larga duración utilizados en el proyecto. ¿De qué estamos refiriéndonos? De maquinaria, del taller, por ejemplo, de mantenimiento, de los equipos propios de la empresa. Si fuese un activo intangible, son bienes no físicos, pero que aportan, ¿no?, al valor del proyecto. ¿A qué me estoy refiriendo? A las licencias, a los derechos de uso de los software que se necesita para diferentes áreas. Cuando nos referimos al capital de trabajo, son recursos necesarios para cubrir los gastos operativos del funcionamiento de un área fase inicial. Ahora, los tratamientos de los activos fijos no se cargan como gastos en un solo periodo, o sea, en un año. En lugar de eso, su costo se distribuye a lo largo de los años, ¿sí? La distribución del costo se realiza mediante el proceso llamado la depreciación anual, que eso pasa siempre en la línea amarilla, en la línea de costos, ¿no? Vamos por acá. En el siguiente cuadro se muestran los rubros principales de los costos en inversión de una operación y su estimación de nivel prefactibilidad, ¿no? Tenemos que tener el tema de propiedades, exploraciones, minado, tratamiento, estructuras, tener la cantidad y eso suma, ¿no? Base a eso, sabemos lo que es los indirectos, un porcentaje del 20-25% de lo que se ha sumado totalmente a los directos, en los costos directos. En esta pues sale la suma, ¿no? Tanto del subtotal, que son los subtotal de directos más indirectos, ¿no? Luego la ingeniería, que es un 7-10%, eso se multiplica por el subtotal, y el inventariado de repuestos, que es el 10%, ¿no?, del equipo mismo. La administración, 2-3%, que es el subtotal más ingeniería. Está el subtotal, la suma de lo que es subtotal más ingeniería más inventario de repuestos más administración. Al final es los imprevistos, ¿no?
que es el subtotal, y se saca lo que es el 15%. O se multiplica el 15%. Igual el capital de trabajo son los 3 meses, ¿no?, de costos donde se opera, y al final lo que es el escalamiento, ¿no?, que es el 5% por año, cuando se hace un análisis anual. Bien, este es una tablita que he tratado de simplificar también, para sacar los costos más rápido, ¿no?, cuando quieres hacer un costo global. Bien, lo pueden utilizar también. Los costos de inversión, ahí está, rubro, propiedad, sé qué es lo que se ve, qué es lo que se visualiza, ¿no? El costo de petitorio de concesión, la compra de concesión, la propiedad superficial, todo eso es un gasto, ¿no? Igual en exploraciones, reconocimiento, en las perforaciones limitadas, las perforaciones intensivas también generan un gasto, ¿no? El tema de minado se subdivide en preparación, equipamiento, instalación, servicios auxiliares. Estamos haciendo un análisis de los costos a nivel global, ojo, no se vayan a confundir. Luego está el tratamiento, preparación de situ, obras civiles, estructuras, equipamientos, montaje electromecánico, tuberías, instalaciones eléctricas. En infraestructura está el tema de agua, captación, conducción, almacenamiento, energía eléctrica, generación, ¿no?, conducción, estaciones y distribución, ¿no? Los costos de operación o producción que hemos mencionado hace poco, ¿no? Son estos costos que irrumpen pues durante la operación misma, ¿no? A ver, por ejemplo, los costos directos en la operación. Por ejemplo, está ya las materias primas que van a utilizar, ¿no? Mano de obra directa, salarios, beneficios del personal. En los costos indirectos sería pues el mantenimiento de maquinaria, por ejemplo, la depreciación de la maquinaria, el alquiler de instalaciones de producción. Si hablamos de costos variables, dentro de lo que es costos de operación, lo que se refiere es aquellos que cambian en proporción directa el volumen de la producción, con materias primas y mano de obra. Si hablamos de costos fijos, son costos que permanecen constantes, independientes al nivel de producción, como por ejemplo el alquiler, la depreciación y salarios administrativos. Ahí está. Costos de operación, gastos en el periodo, ¿no? Sueldo, por ejemplo, los costos indirectos de fabricación, están los sueldos de superintendente, los sueldos de supervisión, costos de agua, energía, mantenimiento, reparación de labores mineras, ventilación, drenaje, iluminación, comunicación y mantenimiento y maquinarias equipo. ¿Bien? Existen también, dentro de la clasificación de costos, existen diferentes formas de presentación de estos costos. Por ejemplo, centros de costos, centros de responsabilidad, por ejemplo, costos y naturaleza de gasto, por variabilidad, directos, indirectos, centro de costos, lo que es geología, centro de costos de minado, centro de costos de tratamiento, centro de costos de administración de mina y centro de costos de administración central. Tanto que hemos hablado de centro de costos, aquí está, miren, voy a amplificar, ahí está. Cuando hablamos de centro de costos de geología, definición es trabajos para cubrir reservas, por ejemplo, ¿ya? Se iniciaría pues con los gastos de perforación de exploración, estimado de reservas al final, ese es como que el gasto final. El minado es la perforación para voladura, ¿no?, que les había mencionado. ¿Cuál sería el término? La entrega del mineral a la chancadora, ¿ya? Deposición del desmonte en un botadero, respecto al desmonte. El centro de costos, que es lo que visualiza, es el proceso de metalurgia del mineral. ¿Dónde inicia? Transporte de mineral en la chancadora de los packs, y el término, la producción de los cátodos, ¿no? Si hablamos de administración de mina, inicia desde la geología local. Luego el término, despacho del producto.
Bien. Administración central es el inicio, lo que es la recepción del producto. Término, entrega del producto en destino final. Clasificación de los costos por elemento de costos o naturaleza de costos son los elementos mano de obra, materiales y subcontrato. ¿Ya? Un poco de lo que es la clasificación por la variabilidad. Los costos fijos es que no cambian con la producción. En cambio, los costos variables sí cambian con la producción, que por ejemplo es los precios orientales también. ¿No? Los costos directos e indirectos. Está, por ejemplo, las exploraciones de minado. Directos está perforación, voladura, carguillo y acarreo. Pero si ustedes preguntan cómo es el centro de costos en costos indirectos, en exploraciones, en este caso minado, es energía eléctrica, mantenimiento e ingeniería. ¿Ya? Hablamos del centro de costos también un poco de lo que es tratamiento, ¿no? Los costos directos serían trituración, transporte, lixiviación, extracción de solventes y electrodeposición. Bien. Está también los costos indirectos, investigación metalúrgica y laboratorio. Administración de mina, bueno, depende, ¿no? Con la central, administración de la sede central. La metodología para la estimación, por ejemplo, sería aquí, tanto mano de obra, el máter, subcontrata, tanto, por ejemplo, los centros de costos, si está, ¿no? Si está en exploración, minado, tratamiento, lo tiene codificado para buscar una estimación de cumplimiento, ¿no? Ahora, costos financieros. Es el costo del dinero que está expresado por los intereses y gastos. El costo financiero es un costo fijo que no concluye aún y se paralice en la operación. ¿Ya? En el aspecto ambiental, también hay un centro de costos, como el costo de cierre de minas también. En la actividad minera, tiene cada vez mayor importancia para atenderlo, ¿no? Ahora que, bueno, ahora desde que algunas minas pues ya inician, pero igual están haciendo lo que es la remediación o tener la restauración de ciertas especies, también se necesita un centro de costos, ¿bien? En el cierre ambiental de las operaciones también costos. Bien. El costo de cierre principal, ¿no? Están los desmontajes, instalaciones, demolición de obras de concreto, cierre de labores mineras, estabilización de lo que es física de relaveras y manejo de drenaje superficial con la refrigeración. ¿Bien? Por ejemplo, en el desmontaje de instalación, por ejemplo, es el taller, ¿no? Las oficinas, el tópico, no sé, ¿no? Demolición de obras de concreto, si es que son necesarias. Está el cierre de labores mineras, las labores antiguas, si es que es necesario, con material crítico de relleno, ¿no? Las economías en la escala de costos mineros, ahí está. Es, por ejemplo, el costo de operación e inversión de un proyecto es igual decir el costo de operación e inversión de un proyecto A, ¿no? Multiplicado por la división entre el tamaño del proyecto B con el proyecto A, ¿no? Y esto a la E, que es el factor menor a 1. Esto es un poco para tener un conocimiento parte teórica, lo que es escalas, ¿no? Tanto lo de que es de tajo abierto, minería subterránea, concentradoras, condición de refinerías, cantidad de volumen de tamaño a producir, y ahí a los costos de inversión que se tuviesen en la parte teórica, pues para hacer el previo cálculo, ¿no? De los costos de operación. Entonces, se conoce que los costos de producción unitarios de la capacidad de dos minas. Mina A, por ejemplo, tiene tamaño de 2.500 toneladas métricas diarias. Costos, $40 por tonelada métrica.
La mina B me dice que tiene 2.000 toneladas métricas diarias, ¿sí? Ya, tengo costos $42 por tonelada métrica. Vamos a hacer entonces la estimación de los costos de producción a nivel de perfil de una mina C, cuyo tamaño estimado es de 2.800 toneladas métricas diarias. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero determinar el factor de economía de escala, utilizando los datos de las minas que están en operación, ¿no? Que es un 0.78135, ¿no? Esta es una interpolación a lo que se tiene, ¿no? Utilizando el factor de economía de escala calculado para estimar los costos de producción unitario, la mina C, que se encuentra en el estudio en nivel perfil. ¿Qué es lo que vamos a hallar? Costo mina C. Bien, para eso mismo nivel de perfil, en nivel de perfil se sugiere el método comparativo. Es el nivel de prefactibilidad y factibilidad a la metodología desarrollada. Bien. El método comparativo sugiere que al conocer los costos y tamaño del menos de 2 minas en operación, en construcción o en estudio de factibilidad, que sean comparables con nuestro proyecto. Deben ser comparables en cuanto al método de explotación de mina y procesamiento. No necesariamente el tamaño a cierta escala, indica aquí, ¿no? Luego de obtener el costo es necesario hacer los ajustes debido a las comparaciones de que debe realizarse en diferentes momentos. Ahí están los costos, por ejemplo, el costo de mina de oro tajo abierto de exhibición, saco el cálculo ahí, hasta 40.000 toneladas métricas diarias. Costos, ya haciendo sus previos cálculos, es un 3.80 con una inversión de 350.000 millones, ¿no? Y en implementación 2005. Estos, por ejemplo, son ejemplos que se ha tenido, se extrañan en ciertas tablas. Está la mina cobre tajo abierto, mina subterránea, oro y plata, ¿no? Y mina tajo abierto, oro exhibición. A ver, aquí, por ejemplo. Mina tajo abierto, oro lixiviación y mina tajo abierto, oro lixiviación, ¿no? Tamaños, costos, tienen ciertas inversiones, años de implementación. Ahora viendo lo que es un resumen de costos de operación. A ver, por ejemplo aquí, resumen costos de operación. Está el rubro geología, mina, planta, servicios auxiliares administrativos. Un poco por lo que hemos visualizado en la teoría, ¿no? Mano de obra 0.32, mina 1.8, planta 0.6, servicios 0.68, administrativos 1.65, material 0.62, los gastos, servicios, subtotal, costos fijos, variables, subtotal, porcentaje. Costos de total de producción 4.05, material 3.9.8, gastos administrativos 1.15, costos de total costo de operación un 20.35, 39.86. Entonces, trabaja, ¿no? En ciertos Excel que se ha visualizado en el video, el segundo video, donde saca estos tres previos cálculos y de esta manera se puede interpretar y exportar, ¿no? Bien. Bien, entonces, en la estimación de costos mineros, no sé si tuviesen alguna pregunta hasta allí para poder concretar o terminar esta capacitación. Buenas noches. No, Elizabeth, por mi parte todo ok. Bien, listo. Muy bien. Gracias, Valen. Resto, todo completo. Listo. Bien, gracias, Alicia. Mandó su mensaje interno y se fue. Ok. Listo, muy bien. Listo, entonces finalizamos en esta ocasión de la clase de capacitación y ya nos estaríamos viendo en una próxima, en otro próximo espacio, ¿no? Muy bien, muy buenas noches, muchas gracias.